Hola, hola, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Vamos a por la tercera parte de Siddhartha. El botero. Me quedaré a orillas de este río, se dijo Siddhartha. Es el mismo que antiguamente crucé al dirigirme hacia los hombres. El botero que me condujo entonces era un hombre bueno y amable, puesto que fue de su cabaña, de donde partía hacia una existencia de la cual nada pervive. Que sea allí en donde se inicie la ruta que hoy emprendo. Mi vida nueva. Contemplaba con ojos emocionados la corriente, su color verde diáfano y los contornos cristalinos de sus dibujos misteriosos. Veía perlas brillantes ascender desde las profundidades y en la superficie burbujas que flotaban sosegadamente y en las que se espejaban matices azulinos del cielo. También también el río lo miraba con sus 1000 ojos verdes, blancos, azules, argentados. Y en el corazón de Siddhartha comenzaban a moverse sentimientos de amor, de encanto, de gratitud hacia él. La voz de su alma había despertado. Ama estas aguas, permanece junto a ellas, en ellas. Sí, él aprendería, adivinaría sus secretos, adquiriría el don de comprender las cosas, todas las cosas, y de penetrar en su misterio. Por el momento, de todos los secretos que guardaba el río, solo adivinó uno. Pero este le impresionó vívidamente. Esta agua fluía siempre, fluía de continuo, sin cesar un solo instante de estar allí, presente, de ser siempre la misma, aunque renovándose sin interrupción. ¿Cómo explicar, cómo comprender esta cosa extraordinaria? No la entendía aún, solo intuía vagamente. En su espíritu se despertaban recuerdos distantes, voces divinas hablaban a sus oídos. Siddhartha se levantó. Sus entrañas, atenaciadas por el hambre, le provocaban dolores insoportables. Ensimismado, retomó su camino, no obstante, siguiendo el sendero que remontaba el río, cuyo murmullo acompañaba los rumores de su estómago revolucionado. Al llegar al lugar al que solía abordar la barca, halló justamente lista para, para transportarlo. El botero de pie en ella era el mismo que antaño transportara al joven Samana. Siddhartha lo reconoció al pronto. También él había envejecido mucho. ¿Quieres pasarme al otro lado?, preguntó el botero, asombrado de ver que un hombre de tan buena traza viajara a pie y sin séquito. Lo recibió en su barca, que enseguida se alejó de la ribera. Hermosa vida la tuya, dijo el viajero. Por cierto que ha de ser agradable vivir a orillas de este río y sobre estas aguas. El remero se balanceaba sonriendo. Dices verdad, señor. Es agradable. Pero acaso toda vida no es hermosa? ¿No tiene cada trabajo su propia belleza? Tal vez, mas el tuyo me parece sobremanera digno de envidia. Ah, puede que terminaras por encontrar que carece de encanto. No es un oficio para la gente que, como tú, viste lujosos trajes. Siddhartha rompió a reír. Es la segunda vez que hoy mis vestidos atraen la atención y desconfianza. Escucha, botero, ¿no querrías aceptar estos trajes que me resultan pesados? Por otra parte, no poseo dinero alguno para pagar tu trabajo. Bromeáis, señor, dijo el botero riendo.
No, amigo mío, no bromeo. Ya una vez hace mucho tiempo me cruzaste en tu barca por el amor de Dios. Hazlo hoy, una vez más, y acepta mis vestidos en pago. Y entonces, señor, ¿continuaréis vuestra ruta desnudo? Ah, mucho más me complacería no continuar. Cuánto más preferiría que me dieras alguna vieja ropa y me dejases vivir junto a ti para ayudarte. Sería tu aprendiz, pues primero tendría que aprender a conducir la barca. El botero contempló largo rato al extranjero buscando en su memoria. Luego dijo: ahora te reconozco. Eres tú el que antiguamente quizá más de 20 años, pernoctó en mi cabaña. Te transporté a la ribera opuesta y nos despedimos como buenos amigos. ¿No eres entonces Amana? Tu nombre escapa a mi memoria. Mi nombre es Siddhartha, y cuando me conociste, eras Amana. Bienvenido seas, Siddhartha. Me llamo Vasudeva. Espero que también hoy seas mi huésped y reposes bajo mi techo. Me contarás de dónde vienes y por qué los hermosos vestidos que llevas se te han hecho pesados. Habían llegado al medio del río y Vasudeva remaba vigorosamente contra la corriente. Sus robustos brazos cumplían su trabajo pausadamente, mientras sus ojos permanecían fijos en la proa de la barca. Asimismo, Siddhartha lo miraba, evocando aquel, su último día de Samana, y la viva simpatía que sintiera hacia este hombre. Aceptó agradecido la invitación. Cuando abordaron, le ayudó a atar la barca. Luego el botero le invitó a entrar en la cabaña y le ofreció pan y agua. Siddhartha bebió y comió con apetito el pan y algunas ciruelas de mango que Vasudeva le obsequió. Se sentaron después sobre un tronco caído a la orilla del río. El sol tocaba ya el poniente, y Siddhartha le confió al botero de dónde venía, narrándole su vida tal como apareció a sus ojos en el instante de su crisis de desesperación. Su relato duró hasta medianoche. Vasudeva lo escuchaba con la mayor atención. Todo cuanto Siddhartha decía encontraba eco en su alma, su origen, su ansia de saber, sus búsquedas, sus alegrías, su angustia. Una de las grandes cualidades del botero consistía en un impar don de escuchar. Su interlocutor percibía que inmóvil y atento, sin pronunciar una palabra. Vasudeva le abrió toda su grande alma. No se le escapaba palabra alguna ni las esperaba impacientemente. Para con ninguna tenía un elogio o una censura. Escuchaba. Siddhartha se percataba de cuánta felicidad había en confiarse a semejante oyente, en desahogar el pecho de todas las penas, de todas las tribulaciones, de todos los deseos de una vida miserable. Pero al tocar a su fin el relato de Siddhartha, al hablarle del árbol a orillas del río, de su caída en lo profundo del Om sagrado, del vivo apegamiento que sintiera por el río después de su sueño, el botero subyugado lo escuchó, los ojos cerrados, con redoblada atención. Al callar Siddhartha se hizo un largo silencio, que Vasudeva quebró con estas palabras. Es así como lo imaginaba. El río te ha hablado. Es tu amigo. Muy bien, esto está muy bien. Quédate junto a mí, Siddhartha, mi amigo. Antiguamente yo tenía una mujer. Su lecho se hallaba junto al mío. Desde su muerte, años ha, vivo solo. Y bien,
Desde hoy serás mi compañero. Hay lugar y pan para dos. Te agradezco, dijo Siddhartha. Te agradezco y acepto. Y también te agradezco, Vasudeva, por haberme escuchado con tamaña atención. Por demás raras son las personas que saben escuchar de verdad. Y entre todos, tú no tienes igual. También esto he de aprenderlo de ti. Tú lo aprenderás, respondió Vasudeva, pero no de mí, sino del río. Él fue mi maestro y será el tuyo. Todo lo sabe el río, todo lo puede enseñar. Todo, ¿comprendes? Sus aguas ya te instruyeron en la excelencia de intentar descender, disminuirse, abismarse. Siddhartha, rico y honrado, será un simple ayudante de botero. El sabio Brahman Siddhartha se hace botero. He aquí otra cosa que el río te ha dicho, y te enseñará todavía una más. Después de un lapso de silencio, Siddhartha preguntó: ¿qué? Vasudeva se levantó y dijo: es tarde. Vamos a dormir. Esa otra cosa, amigo mío, no puedo decírtela yo, la aprenderás, tal vez la sepas ya. Mira, yo no soy un sabio, no sé hablar e ignoro el arte del pensamiento. Toda mi ciencia consiste en saber escuchar y ser justo. Nada aprendí de otro modo. Si me fuera dado el don de expresarlo y enseñarlo, ¿acaso podría pasar por un sabio? Así como me ves, solo soy un botero. Mi tarea es llevar a la gente de una ribera a la otra de este río. A muchos he cruzado, a miles, y para la mayoría mi río jamás fue otra cosa que un obstáculo. Unos viajaban para ganar dinero, otros para asistir a bodas o en peregrinación. Siempre el río los detenía. ¿Pero acaso el botero no estaba allí para ayudarles? Sin embargo, para algunos, muy pocos, 4 o 5 entre tantos miles, para ellos el río fue algo más. Oyeron su voz, la escucharon, y estas aguas se les hicieron tan sagradas como a mí mismo. Ahora, Siddhartha, vamos a dormir. Siddhartha se quedó junto al botero y aprendió a manejar la barca. Cuando no estaba ocupado en ella, trabajaba con Vasudeva en un arrozal, recogía leña, buscaba bananas. Pronto supo fabricar remos, reparar la barca y tejer canastas. Asimismo se interesaba vivamente por todo cuanto le enseñaba a su compañero. Los días y los meses pasaban rápidamente. En verdad, muchas cosas aprendía de Vasudeva, pero innumerables eran las que le enseñaba el río, y esta enseñanza era incesante. Lo primero que Siddhartha aprendió fue a escuchar con el corazón tranquilo y el alma abierta y atenta, sin pasión, sin deseo, sin juicio, sin opinión. Aunque entre ambos existía la más estrecha amistad, rara vez cambiaban algunas palabras. Cuando lo hacían solo era para decirse cosas sucintas y reflexionadas maduramente. Vasudeva no gustaba de largas conversaciones y en poquísimas ocasiones lograba Siddhartha hacerlo hablar. Un día le preguntó: dime, Vasudeva, ¿también a ti te inició el río en el misterio de la inexistencia del tiempo? Sí, Siddhartha, le contestó. Con ello, sin duda, quieres significar que el río está simultáneamente por doquier, en su fuente y en su desembocadura, en la catarata, en el arroyo y en el rápido, en el mar y en la montaña, en todas partes al mismo tiempo, y que
No hay en él la menor partícula de pasado o la más breve idea de tiempo venidero, sino solamente el presente. Así es, dijo Siddhartha. Cuando lo supe, arrojé una mirada sobre mi vida y ella también se me apareció como un río. Y vi que nada real, sino únicamente sombras, separaban al Siddhartha niño del Siddhartha hombre, del Siddhartha anciano. Los nacimientos anteriores de Siddhartha no fueron su pasado más que su muerte y su retorno a Brahma. Serán su porvenir. Nada ha sido, nada será. Todo es, todo vive y pertenece al presente. Siddhartha hablaba con entusiasmo, pues la luz que se le había hecho en él lo colmaba de alegría. Oh sí, comprendo ahora que el sufrir, las zozobras y todo aquello del mundo que nos es hostil y agobiante únicamente existe en el tiempo, en que todo ello desaparece y se supera una vez vencido este. Desde el momento en que mediante el pensamiento hacemos abstracción de él. Habló Siddhartha trémulo de emoción. Vasudeva, radiante, lo miraba sonriendo y asentía con la cabeza, sin decir palabra. Acarició con la mano el hombro de Siddhartha y retornó a su trabajo. Y una vez en que el río se precipitaba estruendoso y desbordado a causa de la lluvia, Siddhartha le dijo: ¿No es verdad, amigo mío, que el río tiene muchas, innumerables voces? ¿Y no es posible reconocer entre ellas la del rey y la del guerrero? ¿La del toro y la del pájaro oscuro? ¿La de la parturienta y la del hombre que gime? ¿Y 1000 otras más? Sí, respondió Vasudeva. Su voz entraña todas las voces de la creación. ¿Y sabes?, prosiguió Siddhartha, ¿qué palabra pronuncia cuando es dado oír sus 10.000 voces a un tiempo? La mirada de Vasudeva resplandeció. Se inclinó hacia Siddhartha y sopló en su oído el sagrado Om. Y era esto lo que Siddhartha oyera. Asimismo su sonrisa, que cada vez se parecía más a la del botero, esparcía como una luz de alegría de alma en su rostro, iluminándolo con 1000 pequeñas arrugas. Era la misma sonrisa infantil y vieja del botero. Numerosos viajeros, al ver a los dos boteros, los creían hermanos. A menudo por la noche se sentaban sobre el tronco a orillas del río y silenciosos escuchaban las cadencias del agua, que para ellos no era un agua ordinaria, sino la voz de las cosas vivas, la voz de lo que es, la voz del eterno devenir. Y solía suceder entonces que ambos pensaran en lo mismo, en una conversación de la víspera, en algún viajero cuyo aspecto y suerte les había interesado, en la muerte, en su infancia. Y también ocurría que en el preciso momento en el que Río les confiaba algo, se miraban uno al otro, ambos con idéntico pensamiento, ambos felices por haber obtenido igual respuesta. De los dos boteros y del lugar en que vivían emanaba una suerte de encanto que asombraba a numerosos viajeros. A veces alguno, después de encontrarse con la mirada de uno u otro botero, se ponía a contarle su vida y sus pesares, reconociendo sus errores, demandaba un consejo y un consuelo. En ocasiones alguno pedía a los boteros que se le permitiera pernoctar en su compañía a fin de escuchar el río. Solían llegar curiosos que habían oído decir que en aquel lugar del río vivían 2 sabios, quizá 2 magos o 2 santos. Tal gente hacía toda índole de preguntas, pero no recibían respuesta ni descubrían mago o sabio alguno, sino solamente a 2 buenos y pequeños viejos de modales raros, que parecían mudos y algo débiles de espíritu. Los curiosos reían y se decían que la gente era bien tonta y crédula,
al propagar semejantes rumores desprovistos de fundamento. Los años pasaban y ninguno de los dos boteros llevaba cuenta de ellos. Cierto día llegaron unos monjes, discípulos de Gotama, el Buda. Solicitaron ser cruzados a la ribera opuesta, y los boteros supieron así que se dirigían con toda premura a su célebre maestro, pues la noticia había cundido de que el sublime estaba en sus momentos postreros y que pronto moriría de su última muerte para alcanzar la liberación final. Poco después llegó una nueva tropa de monjes peregrinos y luego otra. Y tantos los monjes como la mayoría de los demás viajeros solo hablaban de Gotama y de su fin próximo. Se hubiera dicho una expedición guerrera o la coronación de un rey. Los hombres venían en masa de todas partes y se reunían cual hormigas en interminable procesión. Afluían como atraídos por un hechizo hacia el lugar donde el gran Buda iba a morir, donde se cumpliría lo irreparable, donde el ser más perfecto que existiera alcanzaría la gloria. A menudo pensaba Siddhartha en el sabio que moría, en el ilustre maestro cuya voz exhortó al bien a pueblos enteros y arrancó de su sopor a millones de individuos. También él la escuchó un día. Recordaba con satisfacción el respeto con que contempló el rostro del santo. Y ahora que veía claramente ante sí el camino de la perfección, evocaba risueño las palabras que muy joven dijera el sublime. Fueron, le parecía hoy, orgullosas y pretenciosamente sabias, y su solo recuerdo le hacía reír. Desde hacía mucho tiempo sabía que nada lo separaba ya de Gotama, ni de su doctrina, que antaño no abrazó. No, aquel que en verdad busca y en quien se ha hecho carne el deseo de encontrar, no debía adoptar doctrina alguna. Al contrario, el que encuentra puede admitirlas todas, como él aceptaba ahora todos los caminos y todos los fines. Nada lo separaba ya de las 1000 otras doctrinas nacidas de lo eterno, todas impregnadas de divinidad. Fue por entonces que Kamala, antaño la más hermosa de las cortesanas, quiso ir hacia el Buda moribundo. Hacía muchos años que había renunciado a su antigua vida, refugiándose en la doctrina de Gotama, y en la actualidad se contaba entre las amigas benefactoras de los monjes peregrinos, a quienes regaló sus jardines. A la nueva del próximo fin de Gotama, partió a pie vestida sencillamente. Consigo llevaba a su hijo, el pequeño Siddhartha. Marchaban por el camino a lo largo del río, pero el niño se fatigó pronto, pedía volver a la casa, descansar, tenía hambre, se enfadaba y lloraba. Kamala se veía obligada a detenerse con frecuencia. El niño estaba acostumbrado a imponerle su voluntad. No comprendía el porqué de esta cansadora y afligida peregrinación para ver a un hombre moribundo al que se decía santo. Que se muriera, ¿qué le importaba a él? Ambos viajeros se hallaban bastante próximos al huertecillo de Vasudeva y el pequeño Siddhartha nuevamente obligó a su madre a hacer un alto para descansar. También ella, Kamala, se sentó sobre el suelo, cerró los ojos y se adormeció. Pero de improviso profirió un grito dolorido. Aterrorizado el niño la miró y vio su rostro pálido de espanto y que una pequeña serpiente negra se escapaba entre sus vestidos. Madre e hijo echaron a correr para llegar hasta un lugar habitado y pronto se encontraron casi frente al desembarcadero. Allí Kamala se desplomó. No podía dar un paso más. El pequeño comenzó a gritar a voz en cuello, interrumpiéndose solo para besar a su madre y abrazarla.
También ella unió sus llamados a los del niño. Sus clamores llegaron hasta Vasudeva, que se hallaba a corta distancia. Corrió hacia ellos, levantó a la mujer en sus brazos, la condujo a la barca, seguido por el niño, y poco después los tres entraban a la cabaña, donde en ese momento Siddhartha se disponía a encender el fuego. Alzó los ojos y vio primero el rostro del niño, que se le asemejaba asombrosamente, y cosas por largo tiempo olvidadas volvieron a su espíritu. Luego vio a Kamala, sin conocimiento aún, en los brazos del botero, y la reconoció al pronto. Comprendió entonces que aquel niño cuyos rasgos removieron tan profundamente sus recuerdos era su propio hijo, y el corazón se le agitó en el pecho. Levantaron la herida de Kamala. Lavaron la herida de Kamala, pero ya estaba negra y su vientre comenzaba a hincharse. Le dieron a tomar un brebaje que la reanimó un poco. Yacía extendida sobre el lecho de Siddhartha, y el que tanto la amó otrora se inclinaba hacia ella. Kamala creyó soñar. Fijó sus ojos en los de su amigo, pero transcurrieron algunos minutos antes de que le fuera posible volver a la realidad. Recordó entonces la picadura de la serpiente e inquirió ansiosa por su niño. «Está a tu lado», dijo Siddhartha. «No te inquietes». Kamala le miró en los ojos y habló con lengua entorpecida por el veneno. «Harto has envejecido, amigo mío. Estás completamente gris. Pero me recuerdas al joven Samana que sin vestidos y los pies cubiertos de polvo llegó un día hasta mi jardín. Te pareces a él mucho más que cuando nos abandonaste, a Kamaswami y a mí. Sobre todo tu mirada es igual a la de aquel muchacho. Sí, también yo estoy vieja, y sin embargo me reconociste». Siddhartha sonrió. «Kamala, mujer querida, te reconoció enseguida». Kamala, señalándole a su niño querido, a su niño inquirió: «¿A él también? Es tu hijo». Los párpados se le cerraban sobre los ojos turbios ya. El niño rompió a llorar. Siddhartha lo tomó sobre sus rodillas, lo dejó llorar, le acarició los cabellos y mientras examinaba su cara inocente, recordó una oración brahmánica aprendida en épocas muy distantes, cuando pequeño. Entonces, lentamente, como cantante, habló, y si hubiera dicho que esas palabras que fluían de su boca venían de los días remotos de su infancia. Bajo la influencia de este canto monótono, el niño se calmó, sollozó todavía un poco y se durmió. Siddhartha lo acostó sobre el lecho de Vasudeva y miró a su amigo que se hallaba preparando arroz. Este respondió con una sonrisa. «Ella morirá», dijo muy quedo Siddhartha. Vasudeva sintió con la cabeza, y en su rostro bondadoso se espejaban las llamas del hogar. Kamala todavía volvió en sí una vez. El dolor crispaba sus rasgos, y en su boca y en sus mejillas pálidas, Siddhartha, inmóvil, atento y mudo, leía un infinito dolor, y éste se le entraba en el alma. La mujer lo sentía y sus ojos buscaban los del hombre. Se encontraron y le dijo: «Veo que también tu mirada ha cambiado. Es otra. ¿En qué reconozco, pues, que eres Siddhartha? Eres tú y no eres tú». Siddhartha no respondió, pero su mirada muda se fijó en la de Kamala. «¿Has encontrado lo que buscabas?», preguntó ella. «¿Has encontrado la paz interior?». Él sonrió y tomó su mano. «Lo veo», dijo ella, «lo veo. Yo también encontraré la paz». «Tú la has encontrado ya», le susurró muy suavemente Siddhartha. Kamala lo miró en los ojos. Recordó entonces que había partido para contemplar el rostro de un ser perfecto y respirar un poco de paz. Y he aquí que en cambio encontró a Siddhartha. Y estaba bien, tan bien como si hubiera visto a Gotama. Quiso decírselo, pero su lengua ya no obedecía a su voluntad. Lo miraba siempre en silencio y Siddhartha veía cómo la vida huía poco a poco de sus pupilas. El último estertor
las reanimó por un instante, luego se apagaron y un estremecimiento final vibró en sus entrañas. Entonces Siddhartha le cerró los ojos. Durante largo tiempo permaneció allí, sentado, contemplando el rostro de la muerta. Pensó que una vez, en la primera de sus vidas, había comparado con un higo recién roto esa boca ahora envejecida, cansada, de labios ajados. Durante largo tiempo continuó así, sentado, leyendo en las facciones macilentas y en las arrugas fatigadas, impregnándose de esta visión. Se veía Siddhartha a sí mismo, pálido y muerto como ella. Al mismo tiempo veía su propio rostro y el de Kamala, en su juventud, de labios rosados y pupilas de fuego. Y el sentimiento del presente, y el de la simultaneidad de los tiempos, el sentimiento de la eternidad, se hizo en su alma. Y entonces sintió hondo, más hondo que jamás, la indestructibilidad de cada vida, la eternidad en cada instante. Cuando se levantó, el arroz preparado por Vasudeva estaba cocido, pero él no comió. En el pequeño establo de su cabra, los dos ancianos arreglaron un lecho para el niño. Siddhartha salió y pasó la noche sentado delante de la cabaña, escuchando el río, internándose en su memoria, abarcando a la vez todos los períodos de su vida. Mas, de hora en hora, se acercaba a la puerta de la cabaña para ver si el pequeño dormía. Al despuntar el alba, antes de que el sol apareciese en el horizonte, Vasudeva salió del establo y se dirigió hacia su amigo. ¿No has dormido? No, Vasudeva. Amanecí aquí escuchando el río. Me dijo muchas cosas, llenó mi ser de un pensamiento profundo y saludable, el pensamiento de la unidad. Has sufrido intensamente, Siddhartha. Veo que la tristeza no ha invadido tu corazón. No, amigo mío, ¿por qué habría yo de estar triste? Yo que fui rico y feliz y ahora soy más rico y más feliz aún. Me han dado a mi hijo. Bienvenido sea tu hijo. Pero ahora, Siddhartha, pongámonos a trabajar. Tenemos mucho que hacer. Kamala ha muerto en el lecho donde mi mujer terminó sus días, y sobre el mismo montículo en que su cuerpo se convirtió en cenizas quemaremos el suyo. Y mientras el niño dormía, levantaron la pira. El hijo. Tímido, con los ojos empañados en lágrimas, el pequeño asistió a los funerales de su madre. Sombrío y atemorizado, escuchó que Siddhartha lo llamaba hijo y le decía que la cabaña de Vasudeva era su hogar. Jornadas enteras estuvo sentado al pie del montículo de la muerta, el rostro mustio, sin comer, los ojos y el corazón cerrados al mundo, resistiendo con todas sus fuerzas contra el destino. Siddhartha, que lo trataba con miramientos, le dejó hacer. Respetaba su dolor. Comprendía que su hijo no lo reconociera ni le fuera posible amarlo como un padre. Pasaron bastantes días antes de que se diera cuenta de que esta criatura de 11 años era un niño mimado que había crecido en el lujo y la abundancia, y a quien resultaba difícil prescindir de manjares delicados, de un lecho blando y de criados, y que no podía adaptarse a semejante existencia de pobreza de un día para el otro. Por tal motivo no le imponía restricción alguna. Hacía a menudo su trabajo y le reservaba siempre los mejores alimentos. Esperaba que a la larga su dulce paciencia lo atraería hacia él. Al recibir al niño se proclamó rico y feliz, pero el tiempo transcurría y aquel seguía siempre ajeno y taciturno. De carácter altivo y arrogante, no quería oír hablar de trabajo, saqueaba los árboles frutales de Vasudeva y no respetaba a ninguno de los dos ancianos.
Siddhartha empezó a comprender que su hijo no le había aportado ni la felicidad ni la paz, sino congojas y preocupaciones. Empero lo amaba y prefería las aflicciones y sufrimientos de este amor a cualquier felicidad y alegría sin el niño. Desde que el joven Siddhartha vivía con ellos, los dos viejos se habían repartido el trabajo. Vasudeva volvió a sus tareas de botero y Siddhartha, a fin de tener a su hijo consigo, trabajaba en la cabaña o en los campos. Largo tiempo esperó Siddhartha que el niño lo entendiera, que se dejara ganar y que acaso terminara devolviéndole su cariño. También Vasudeva, que se contentaba con observar, aguardaba sin decir nada. Un día, que el joven Siddhartha atormentó a su padre con su obstinación y sus caprichos y rompió las 2 escudillas del arroz, Vasudeva llamó a su compañero aparte por la noche y le dijo: «Perdona mis palabras, es como amigo que deseo hablarte. Veo tu sufrimiento y los pesares que te agobian, y tu hijo es motivo de tribulación para ti y asimismo para mí. Es un joven gorrión acostumbrado a otro género de vida y a diferente nido. No abandonó la ciudad ni renunció a las riquezas como tú, por asco y saciedad. Si dejó todo eso, fue de mal grado. He consultado al río, amigo mío. Muchas veces lo he consultado. Mas el río se burla de mí, Se burla de mí y también de ti. Ríe estrepitosamente de nuestras necedades. El agua corre hacia el agua, la juventud hacia la juventud. Y tu hijo aquí no se halla en el lugar que conviene a sus inclinaciones. Pregúntaselo tú mismo al río, escúchalo». Conmovido, Siddhartha elevó los ojos hacia ese rostro bondadoso, cuyas múltiples arrugas escondían una serenidad inalterable. «¿Podría separarme jamás de él?», le dijo en voz baja y con un dejo de vergüenza. «Déjame todavía algún tiempo. Tú sabes que lucho para conquistarlo, para ganar su corazón. A fuerza de amor, de dulzura y de paciencia lo lograré. También a él le hablará un día el río, pues él también es uno de los llamados». La sonrisa de Vasudeva se tornó más cálida. Sí, también él pertenece a la vida eterna. También él es llamado. ¿Pero a qué? ¿A qué camino? ¿A qué actos? ¿A qué sufrimientos? Y no serán pequeños sus tormentos. Es el suyo un corazón orgulloso y duro. Y los seres de su clase están destinados a mucho dolor, a perderse y a fracasar a menudo, a cargar su conciencia con múltiples pecados. Dime, amigo mío, ¿educas a tu hijo? ¿Lo obligas a hacer lo que debe? ¿Lo corriges? ¿Lo castigas? No, Vasudeva, nada de ello. Estaba seguro. Tú no lo constriñes a nada, no lo castigas, no lo mandas, porque sabes que la ternura puede más que la severidad, el cariño más que la violencia, el agua más que la roca. Yo te apruebo, pero no te equivocas al imaginar que no ejerces sobre él presión alguna, al pensar que tu conducta no es un castigo para él. Tu amor no es un lazo con el que lo atas. ¿Acaso tu bondad y tu paciencia no agravan su estado? ¿No le hacen la sumisión más difícil al forzarlo a avergonzarse de sí mismo? ¿No obligas a este niño orgulloso y mimado a vivir en una cabaña en compañía de 2 viejos comedores de bananas, para quienes un plato de arroz constituye toda una golosina, cuyos pensamientos no pueden ser los de él, cuyos corazones que los años han aquietado buscan satisfacciones distintas?
¿No representa todo esto sujeción y castigo? Atónito por estas palabras, Siddhartha bajó la mirada y preguntó despacio: ¿y qué he de hacer? Llévalo a la ciudad, a la mansión de su madre, respondió Vasudeva. Sin duda todavía habrá allí servidores a quienes lo confiarás. Y si no, colócalo en una casa de un maestro. No porque éste habrá de enseñarle, sino para que el niño viva con otras criaturas de igual edad y condición, y en un mundo que es el suyo. ¿No has pensado en esas cosas? Lees en mi corazón, respondió Siddhartha con voz dolorida. A menudo pensé en ello, mas entiéndeme, ¿cómo he de abandonar así en el mundo a este niño cuyo corazón, tú lo sabes, nada tiene de tierno? ¿No lo vencerán sus malas inclinaciones? ¿No sucumbirá a la atracción de los placeres y el poder? ¿No caerá en todos los errores de su padre? ¿No terminará por perderse en el samsara? La sonrisa del botero se esparció luminosa. Tomó suavemente el brazo de Siddhartha. Pregúntale al río, amigo mío. Escucha un poco cómo se ríe de ti. ¿Crees en verdad que aquellas tus locuras las cometiste para ahorrárselas a tu hijo? ¿Piensas que podrás preservarlo del samsara? ¿Cómo? ¿Por la doctrina? ¿Por la oración? ¿Por las amonestaciones? Oh, querido, ¿has olvidado ya la historia de Siddhartha, el hijo del Brahman? Esa historia tan edificante que otrora me contaste en este mismo lugar. ¿Quién protegió al samana? Siddhartha del samsara, del pecado, de la cupidez y de las locuras. La piedad de su padre, las exhortaciones de los maestros, su propio saber, sus búsquedas. ¿Qué padre o maestro le hubieran impedido vivir su vida y ensuciarse con el contacto con ella? ¿Pudo alguien impedir que aquel joven se mancillara con pecados, vaciara la copa de las amarguras y encontrara por sí mismo su camino? ¿Crees tú, pues, oh amigo mío, que le es posible a ningún hombre eludir semejante camino? ¿A tu hijo, acaso? ¿Porque lo amas y deseas evitarle dolor y desilusiones? Aunque 10 veces murieras por él, ni un milímetro lograrías desviarlo de su destino. Nunca hasta entonces había hablado tanto Vasudeva. Siddhartha le agradeció afectuosamente. Con el corazón abatido volvió a la cabaña. Varias horas transcurrieron antes de que pudiera dormirse. Nada de lo que Vasudeva le dijera era nuevo para él. Muchas veces había reflexionado sobre ello. Lo sabía, sí, mas no podía cumplirlo. Por sobre todo privaba su amor hacia este niño, su ternura para con él, su temor a perderlo. ¿Existió alguna vez algo a lo que se hubiera pegado tan loca y tan ciegamente ¿Existió alguna vez algo a lo que se hubiera pegado tan loca y tan ciegamente por quien tanto hubiera sufrido inútilmente, pero con más alegría? Imposible le resultaba a Siddhartha seguir el consejo del botero. No podía separarse de su hijo. Hasta llegó a dejarse mandar por él, ya que lo despreciara. Callaba y esperaba. Cada día recomenzaba una lucha muda de paciencia entre su amor y el niño. También callaba y esperaba a Vasudeva, siempre bondadoso y tolerante. Ambos ancianos eran impares en el arte de la paciencia. Cierto día, en que los rasgos del niño le recordaban a Kamala más que de costumbre, una frase que la cortesana dijera en su juventud irrumpió en la conciencia de Siddhartha. Tú no puedes amar. Y él convino con ella, y se comparó a sí mismo con una estrella y a los otros hombres con una hoja que cae. Sin embargo,
En las palabras de su amante percibió cierto reproche disimulado. En efecto, jamás le fue posible a su corazón fundirse con el del ser amado. Darse hasta el pleno olvido de sí mismo, hasta cometer locuras de amor. En esta incapacidad suya residía, creía él entonces, la gran diferencia que lo separaba del común de los mortales. Pero en el presente, es decir, desde que su hijo estaba con él, Siddhartha también se había trocado en un hombre como los demás. Ahora sufría por eso. Ahora sufría por otro, se apegaba a él. Su amor lo perdía impelía a la locura. Una vez en su vida, aunque tardíamente, vivía aquella pasión, la más fuerte y extraña. Dolorido llegaba a inspirar piedad, y sin embargo era feliz. ¿No sentía su alma remozada y enriquecida? Cabalmente se percataba de que su amor obcecado por su hijo constituía una pasión, un sentimiento harto humano, que era el samsara, la turbia fuente de aguas oscuras, mas al mismo tiempo vislumbraba el valor y la necesidad que entrañaba. Emanación de su propio ser, representada por tanto un placer, un dolor que debía aún sobrellevar, una locura que cometer. Entretanto, poco le importaba al niño la desazón de su padre, dejaba que persistiera en sus tentativas, pero cada día lo mortificaba más con sus caprichos. Ningún atractivo tenía para él, ni tampoco le inspiraba temor. Era sí una persona bondadosa, dulce, quizás un hombre de gran piedad, un santo, pero ¿qué le importaban a él semejantes cualidades? Solo sabía que este padre lo retenía prisionero en una cabaña miserable, y que su dulce sonrisa a cada una de sus faltas e insultos, su bondad en pago de cada una de sus maldades, lo aburrían. Nada en el mundo detestaba más que lo que él llamaba gestos afectados de viejo cazurro. Con mucho hubiera preferido que lo amenazara francamente e inclusive que lo maltratara. Llegó la hora en que la antipatía del joven Siddhartha estalló y se volvió abiertamente contra su padre. Este le había pedido que recogiera algunos leños, pero el niño, en lugar de hacerlo, permaneció en la cabaña con aire insolente y los ojos húmedos de cólera. Comenzó a patalear y a amenazarlo con los puños, y en una explosión de rabia le enrostró todo el odio y el desprecio que había en su corazón. «Ve tú mismo a buscar tu madera», vociferó entre espumarajos de furia. «No soy tu valet, sé que no me pegarás, no te atreves a ello. También sé que tu intención es castigarme humillándome con tu bondad y tu indulgencia. Quieres que sea bueno, dulce y tan sabio como tú, pero sabe de una vez por todas que con tal de torturarte me haría ladrón de caminos. Sí, hasta me convertiría en asesino para lograr tal placer, antes que ser igual a ti. Me entregaré a todos los demonios. Te odio, tú no eres mi padre, aunque hayas sido 10 veces el amante de mi madre». Toda su cólera y su aversión desbordantes las vomitaba en palabras confusas y malignas. Luego huyó, volviendo recién entrada la tarde. A la mañana siguiente había desaparecido, y junto con él una pequeña canastilla coloreada de corteza trenzada, en la cual se guardaban monedas de cobre y de plata, salario de los boteros. Tampoco la barca estaba en su lugar. Siddhartha alcanzó a divisarla en la ribera opuesta. El muchacho había escapado. «Es preciso que lo busque», dijo Siddhartha, trémulo aún de emoción y de pesar
a causa de los insultos de la víspera. Un niño no puede atravesar solo el bosque, perecerá. Construyamos una balsa para cruzar el río, Vasudeva. Haremos una balsa para recobrar la barca que se ha llevado tu hijo, respondió Vasudeva. En cuanto a él, amigo mío, mejor harías en dejarlo. Ya no es un niño y sabrá valerse por sí solo. Quiere volver a la ciudad y tiene razón, no lo olvides. No hace más que lo que tú olvidaste. Piensa para él. Ah, Siddhartha, veo que sufres, pero asimismo veo que tus sentimientos actuales son de aquellos de los cuales se sentiría uno tentado de reír, de lo que tú mismo pronto reirás. Siddhartha no respondió. Con su hacha comenzó a construir una balsa de bambúes. Vasudeva le ayudó a ajustar los troncos con lianas. Pronto alcanzaron la orilla opuesta, pero como la corriente los arrastró lejos a la deriva, tuvieron que hallar la embarcación. ¿Para qué has traído el hacha?, preguntó Siddhartha. Vasudeva respondió. Tal vez se hayan perdido los remos de nuestra barca. Mas Siddhartha entreveía el pensamiento de su amigo. El niño habrá tirado o roto los remos con el propósito de vengarse o para impedir que se le persiga. En efecto, los remos no estaban en la barca. Vasudeva señaló el fondo de este y miró risueño a su amigo, como queriendo decir: ¿ves lo que tu hijo ha querido que entiendas? ¿Comprendes que no desea que lo sigan? Pero no expresó este pensamiento en alta voz. Se puso de inmediato a tallar otra rama. Siddhartha se alejó en busca del fugitivo y Vasudeva no lo detuvo. Después de errar largas horas por el bosque, se convenció Siddhartha de que todas sus búsquedas serían vanas. Se dijo que habiendo partido el niño con gran ventaja sobre él, debía estar ya en la ciudad, o que al hallarse todavía en las inmediaciones se escondía a sus miradas. A medida que reflexionaba de este modo, percibía que sus inquietudes a propósito de su hijo iban desvaneciéndose. Algo le decía en su corazón que no había perecido y que ningún peligro lo amenazaba en el bosque. Sin embargo, le era imposible no continuar, ya no para salvarlo, sino impelido por la necesidad de acercarse a él y por la esperanza de verlo una vez más. Siguiendo el camino real, llegó así hasta las puertas de la ciudad. Se detuvo a la entrada del hermoso parque, antigua propiedad de Kamala, donde por vez primera la viera en su palanquín. Cosas del pasado rebrotaron en su espíritu. Volvió a verse joven, samana, desnudo, la barba y la cabellera desgreñada y cubiertas de polvo. Largas horas permaneció allí contemplando el jardín y los monjes de hábito amarillo que paseaban bajo los árboles. De pie, meditabundo, repasaba todas las fases de la historia de su vida, cuyas imágenes afloraban a su conciencia surgiendo desde lo más hondo del alma. Así continuó con la mirada fija en los monjes, pero en verdad solo el joven Siddhartha y la joven Kamala veía bajo los opulentos árboles. Al igual que si hubiese sucedido la víspera, se rememoraba el recibimiento de Kamala, el primer beso y la altivez y el desdén con que habló de su condición de Brahman, el orgullo y los sentidos ávidos de placer de los comienzos de su existencia mundana. Kamaswami, sus criados, los festines, los jugadores de dados, los músicos, el pequeño pájaro cantor de Kamala. Todo esto se le aparecía. Y Siddhartha volvía a vivir y a respirar la atmósfera del samsara. Otra vez se sentía viejo y cansado, inundado por la misma repugnancia que otrora engendró en él la necesidad de poner fin a sus días. Y el Om sagrado lo curaba. Entonces reparó Siddhartha en la locura que lo impulsó hasta esos lugares.
Comprendió que de nada podía servir al niño y que no debía intentar buscarlo. En lo profundo del corazón su amor hacia el fugitivo era como una herida, más al par del dolor que sentía Siddhartha, que no debía hundirse en ella, sino dejar que la sangre corriese y se esparciera e irradiara en todo su ser. Mucho le entristeció que tal cosa no ocurriera al pronto. Había corrido febrilmente tras su hijo desaparecido. Su meta en estos momentos, y en su lugar solo el vacío, veía en derredor. Agobiado de tristeza se sentó. Algo moría en su corazón. La alegría se iba y se entraba la nada. ¿Cuál sería ahora su camino? Absorto en sus pensamientos, permaneció en el mismo lugar y aguardó. Esperar, tener paciencia, escuchar, eran las enseñanzas del río. Y seguía sentado. Escuchaba entre la polvareda del camino. Espiaba su corazón lastimado y exhausto, esperando que una voz le hablase. Muchas horas pasaron así, y ninguna imagen se presentó a su espíritu. Perdido en la nada, Siddhartha se abandonaba, se dejaba naufragar, no alcanzando a distinguir el camino salvador. Solo al aguzarse terriblemente su sufrir, pronunció muy suavemente el sagrado Om, que rebosó su alma. Los monjes lo vieron, y como se encontraba allí desde muchas horas, el polvo cubría sus cabellos grises. Uno de ellos se dirigió hacia él y depositó 2 bananas a sus pies, pero el anciano no lo vio. Fue menester que una mano se apoyase sobre sus hombros para arrancarlo de este sopor. La reconoció al punto por el contacto blando y tímido, y volvió en sí. Se puso de pie y saludó a su amigo Vasudeva. Y al posarse sus ojos sobre el bondadoso semblante lleno de breves arrugas risueñas, iluminadas por aquellos ojos tan serenos, también en su rostro comenzó a aflorar una sonrisa. Vio las bananas, las recogió, obsequió una al botero y se comió la otra. En silencio ambos emprendieron el camino de regreso a través del bosque. Ni uno ni otro habló de lo ocurrido ese día, ni pronunció el nombre del niño o hizo alusión a la huida. Ninguno dijo una sola palabra acerca del sufrimiento que le tocara en parte. Llegado a la cabaña, Siddhartha se extendió sobre su lecho. Al cabo de unos instantes, cuando Vasudeva le trajo una escudilla de leche de coco, lo encontró dormido. Om. Terribles fueron los padecimientos de Siddhartha. Muchas veces, cuando cruzaba en su barca a hombres que llevaban consigo a sus hijos, la envidia le aguijoneaba. ¿Por qué a miles y miles de padres les es dado disfrutar la más dulce de las dichas y a mí me está vedada? Hasta el malo y el ladrón tienen niños que los aman y a quienes aman. ¿Por qué no podré yo ser feliz? De este modo ingenuo, insensato incluso, reflexionaba entonces. Hasta tal punto se había tornado semejante a los hombres. Los hombres. Hoy los veía de manera muy diferente que antaño, y con menor presunción y menos orgullo los juzgaba. Se sentía más cercano a ellos. La vida y los hechos del vulgo despertaban su curiosidad. Cuando transportaba viajeros en condición inferior, mercaderes, soldados, mujeres de todas las categorías, esta gente no le parecía ya tan extraña como antes. La comprendía su existencia, no guiada por ideas u opiniones, sino únicamente por necesidades y deseos. Se interesaba
y se sentía uno de ellos, aunque estuviera ya cerca de la perfección, y el recuerdo de su último dolor le torturaba todavía. Consideraba a estos hombres sencillos como sus hermanos. Las vanidades, los afanes y los caprichos mundanos habían dejado de ser ridículos a sus ojos. Sí, valía la pena entender a esta gente, amarla y hasta venerarla. El amor ciego de la madre, la estúpida y cariñosa presunción del padre, el necio afán de la joven coqueta por adornarse con joyas que provocan la admiración de algunos hombres. Se le había esclarecido el sentido de todas estas necesidades pueriles y todas estas aspiraciones ingenuas e irrazonables, pero tan poderosas en la vida. No aparecían más a los ojos de Siddhartha como las cosas despreciables. Por ellas los hombres cumplían lo imposible. Realizaban largos y duros viajes, se exterminaban los unos a los otros, soportaban sufrimientos infinitos, resistían todo, y esto hacía que él los amase. En cada una de sus pasiones y actos descubría la vida, lo animado, lo indestructible, el Brahma, hasta en la ceguera que les producía su fidelidad, su fuerza y su perseverancia. Estos hombres eran dignos de amor y de admiración. Nada les faltaba. El sabio, el pensador, únicamente les era superior en una cosa muy pequeña, su conciencia de la unidad de lo viviente. Hasta llegaba Siddhartha a preguntarse a veces si el saber o la idea tenían toda la trascendencia que se le atribuía. Si acaso no representara más que un juguete de los hombres pensadores, de los hombres niños que piensan. En todo lo demás, los hombres vulgares igualan al sabio y en ocasiones lo aventajan, como aquellos animales que decimos superiores al hombre por la tenacidad inflexible con que cumplen los actos requeridos por la existencia. Poco a poco se desarrollaba y maduraba en Siddhartha la cabal noción de la sabiduría verdadera, el objetivo de sus largas búsquedas, predisposición del alma, capacidad o arte misterioso de identificarse a cada instante de la vida con una idea de la unidad. En ello residía el saber supremo. Sentir la unidad en todas partes, respirarla. Todo esto se entraba paulatinamente en Siddhartha y en el semblante viejo e infantil de Vasudeva. Se refractaba como armonía. Ciencia de la perfección eterna del mundo, sonrisa, unidad. Pero la herida del alma continuaba sangrando. Pensaba en su hijo con amor moteado de amargura. En su corazón guardaba el dolor que lo roía, alimentándolo, abandonándose allí a todas las locuras del amor. La llama no se extinguía por sí misma. Un día, en que la herida le abrazaba más que nunca, Siddhartha cruzó el río, compelido por la necesidad de ver a su hijo. Descendió en la ribera opuesta con firme voluntad de llegar a la ciudad y buscarlo. Era el tiempo de los calores, las ondas se deslizaban sosegadas, casi silenciosas, pero el murmullo de las aguas sonaba extrañamente. Reían. Sí, reían. Si se hubiera dicho que su risa clara y burlona se mofaba del viejo botero. Siddhartha se detuvo y al inclinarse para oír mejor, vio despejarse en la corriente apacible un rostro que le suscitó en el alma lejanas resonancias. Pero un instante de reflexión bastó para esclarecer su memoria. Era el rostro de un ser al que antaño amó y temió. Era el rostro de su padre, el Brahman, y evocó cómo, adolescente, le obligara a dejarle unirse a los samanas. La escena del adiós y de su partida sin retorno. ¿No habían sido los sufrimientos de su padre parejos a los suyos? ¿No murió el Brahman hace muchos años solo, sin haber vuelto a ver a su hijo? ¿Por qué no habría de esperar él
idéntica suerte? ¿No representaba en verdad una comedia extraña y estúpida, semejante repetición de los hechos? Esta carrera sempiterna en un mismo círculo fatal. Pensando en su padre, en su hijo y en la risa irónica del río, Siddhartha regresaba a la cabaña, en desacuerdo consigo mismo, pensando en la desesperación, propenso a la desesperación, y a la vez con ganas de reír a carcajadas del mundo entero y de su propia persona. Pero ay, la herida no había florecido aún, su corazón continuaba ofreciendo resistencia al destino, la serenidad y la victoria no resplandecían todavía a través de su dolor. No obstante, una vez en la cabaña se puso a esperar, y en todo su ser cundió una irresistible necesidad de abrirse a Vasudeva, de mostrarle el meollo de su alma, de decirle todo a él, el maestro de los que saben escuchar. Vasudeva se hallaba dentro, sentado tejiendo una canasta. Ya no conducía la barca, pues su vista empezaba a enturbiarse y su brazo se había debilitado. Pero la alegría y un calmo bienestar iluminaban siempre su semblante. Se sentó Siddhartha junto al anciano y comenzó a relatarle muy despacio cosas que antes jamás le dijera. Le habló de su ida a la ciudad, de la herida que le escocía las entrañas, de cómo la envidia lo mortificaba al ver a otros padres más felices, de la locura de sus deseos, de la cual se percataba, y de sus vanos combates contra ellos. Confesó todo, se sentía capaz de decir todo, hasta lo más vergonzoso, y lo dijo. Desnudó su alma, y ninguna confesión le fue penosa. Habló de su herida, le contó cómo ese mismo día intentó huir y cómo el río se había burlado de él cuando huía como un niño. Habló por espacio de muchas horas, y Vasudeva le escuchaba impasible. El hechizo de la atención con que el botero seguía sus palabras se metía en él más hondo que nunca. Tenía la impresión de que sus esperanzas se entraban en el alma del anciano y que sus dolores y ansiedades se vertían hacia él. Descubrir la herida a un hombre que sabía escuchar como aquel era como bañarla en las aguas del río hasta que se volviera fresca como ellas. En tanto continuaba hablando, siempre en confesión, Siddhartha crecía cada vez más el sentir de que no era ya Vasudeva, de que no era un hombre quien lo escuchaba, que este ser inmóvil al que hablaba absorbía su confesión como las plantas, el agua del cielo, que era el río mismo, Dios, lo eterno. Y mientras los pensamientos de Siddhartha se iban alejando de él y de su herida, esta creencia en la transformación de Vasudeva se fijaba vigorosamente en su espíritu, más se penetraba de ella, menos se asombraba y mejor comprendía que cuanto sucedía era natural y en el orden de las cosas. En esta hora reconocía que desde siempre Vasudeva había sido así, pero que jamás lo vio cabalmente y que acaso él mismo se le pareciera mucho. Lo sentía como uno de esos dioses que la imaginación del pueblo se representa, pero sabía que esta visión no podía durar y en su interior comenzaba a alejarse. Pensando en estas cosas continuaba. Al terminar Siddhartha, Vasudeva fijó sobre sus ojos bondadosos, algo debilitados. No habló. Al terminar Siddhartha, Vasudeva fijó sobre él sus ojos bondadosos, algo debilitados.
No habló, pero de su ser silencioso irradiaban amor y serenidad, comprensión y saber. Tomó a Siddhartha por la mano, lo condujo a la ribera, se sentó a su lado y sonrió al río. Lo has escuchado reír, dijo, pero no has escuchado todo. Esperemos atentamente y oirás aún otra cosa. Se pusieron a escuchar. Las voces del río cantaban con dulzura. Siddhartha miró el agua y en su fluir le aparecieron imágenes. Vio a su padre solo, llevando duelo. Se vio a sí mismo solo, unido por lazos de amor a su hijo lejano. Vio a su hijo solo también, sobre la ruta ardiente que recorría hacia la meta de sus juveniles aspiraciones. Cada uno de ellos tenía los ojos fijos sobre una meta. En cada uno de ellos señoreaba el pensamiento de alcanzarla. Cada uno de ellos era presa de tremendos sufrimientos. El río cantaba con la voz del dolor y de la pasión. Atraído por su meta, se deslizaba hacia ella y su murmullo se hubiera dicho una queja. Las miradas mudas de Vasudeva decían, ¿oyes? Y Siddhartha sentía. Escucha mejor, susurró Vasudeva. Siddhartha se concentró. La imagen de su padre, su propia imagen y la imagen de su hija se volvieron una. También surgió la de Kamala, disipándose después. Más tarde fueron la imagen de Govinda y otras. Todas se confundían, se hacían ríos, y con este se lanzaban, con idéntico ardor, con igual codicia y sufrimiento. Igual hacia la meta anhelada. Y la voz del río retumbaba palpitante, henchida de deseos, plena de dolor quemante, colmada de ansias insaciables. Veía Siddhartha como el río, con él, los suyos y todos los que conociera, tendía hacia su meta con toda la fuerza que le era dada. Cargado de sus sufrimientos, corría en pos de metas innumerables, cataratas, lagos, rápidos, mar y a todas llegaba, y el agua exhalaba vapores que se elevaban al cielo, que luego se trocaban en lluvia, que se precipitaba desde aquel y se convertía en manantial, en arroyo, en río, que una vez más volvía a elevarse para comenzar su carrera. Ahora la voz dejó de expresar aquellos afanes. Se hizo gemebunda, como la de alma en pena, y otras 1000 voces, alegres unas y de dolor otras, se unieron a ella, y luego otras más que decían del bien y del mal, que reían y lloraban. Siddhartha era todo oídos. Sus facultades, en tensión, recogían esas voces. Solo ellas existían para él. Absorbía y se identificaba con todos estos rumores, sabiendo que estaba ya aquí la hora en que alcanzaría su última perfección en el arte de escuchar. Si bien con frecuencia las voces del río embelesaron sus oídos, hoy le parecían nuevas. Principiaba a no poder distinguir con claridad sus sonidos. En concierto se confundían los de nota alegre con los quejosos, los masculinos con los infantiles, el lamento del melancólico y la risa del escéptico, el grito de cólera y los gemidos de la agonía. Se hacían uno, se fundían y compenetraban de 1000 modos. Y todo esto en su conjunto era el mundo. Todos los clamores, las aspiraciones, los afanes, los sufrimientos y los placeres. Todo el bien y todo el mal formaban el río del suceder.
la música de la vida. Y cuando Siddhartha, olvidándose de su yo, dejó de atender los clamores de sufrimiento y de dolor, y aguzando los sentidos abrió su alma a todo, entonces percibió que la sinfonía de las 1000 voces que a un tiempo se alzaba del río solo decía una palabra: Om. ¿Oyes?, preguntaron los ojos de Vasudeva. Y en tanto la sonrisa iluminaba las arrugas de su vieja cara, un halo de claridad planeaba por sobre su cuerpo, como el Om sobre las voces del río. Como el Om sobre las voces del río. En verdad resplandecía la sonrisa del viejo botero, e idéntica sonrisa brillaba en Siddhartha. Su herida florecía ahora, su dolor irradiaba, su yo se había fundido con la unidad, con el todo. Desde este instante Siddhartha cesó de luchar contra el destino, cesó de sufrir. Su semblante decía la serenidad del saber al que ninguna voluntad perturbaba, del saber que sabe de la perfección y que se aviene con el río de los destinos, con el río de la vida, que hace suyas las penas y las alegrías del universo, que se abandona entero a la corriente, que es parte de la unidad del todo. Vasudeva se puso de pie, miró las pupilas de Siddhartha y vio en ellas la calma lumbre de la verdadera ciencia. Con su manera suave y delicada, posó la mano en el hombro de su compañero y dijo: Esperaba esta hora, amigo mío. Ya ha llegado. Permíteme partir. Si durante largo tiempo la esperé, durante largo tiempo he sido el botero Vasudeva. Ahora esto ha terminado. Adiós, pequeña cabaña. Adiós, río. Adiós, Siddhartha. Siddhartha se inclinó profundamente ante aquel que se despedía. Lo había respondido. Lo sabía, respondió. ¿Vas hacia la selva? Voy hacia la selva, voy hacia la unidad, exclamó Vasudeva radiante. Y radiante partió. Siddhartha lo siguió con la mirada, y en sus ojos había alegría infinita y profunda gravedad. Vio cómo se alejaba con paso tranquilo toda su persona irisada de luz. Govinda. Cierto día Govinda, acompañado por algunos monjes, llegó hasta los jardines que la cortesana Kamala regalara a los discípulos de Gotama, e interrumpió su peregrinación a fin de descansar. Oyó allí hablar de un viejo botero que le dijeron vivía a una jornada de marcha, y a quien muchos consideraban un sabio. Al partir, Govinda decidió seguir el camino que atravesaba por dicho lugar, pues sentía curiosidad por ver a ese hombre. Aunque constantemente vivió en la observancia de la regla, y en razón de su edad avanzada y de su modestia, le tuvieron en alto aprecio los monjes más jóvenes. La inquietud y la necesidad de buscar acuciaban a menudo su alma. Llegó a la ribera y pidió al anciano botero que lo cruzara. Al desembarcarle, dijo: Sé que siempre has sido muy amable con los monjes y los peregrinos, pues muchos son los que transportaste de una orilla a la otra. Pero dime, botero, ¿serías tú también de aquellos que buscan el buen sendero? Siddhartha, cuyo viejo rostro sonreía bajo la llama de su mirada, respondió: ¿Acaso pretendes tú ser uno de ellos? Oh venerable tú, ya cargado de años, que llevas el hábito de los monjes de Gotama. Soy viejo en verdad, repuso Govinda, mas no por ello he cesado en mi búsqueda.
A veces creo que mi destino sea buscar sin descanso. Tú también has buscado. ¿Quieres decirme algunas palabras, hombre venerado? Siddhartha respondió. ¿Qué podría decirte yo, oh venerable? ¿Qué buscas demasiado? ¿Qué es, a fuerza de buscar, que no encuentras? ¿Cómo? Al buscar, continuó Siddhartha, ocurre fácilmente que nuestros ojos solo ven el objeto que perseguimos. Por ello, porque todo lo demás es inaccesible a nuestros ojos, porque solo pensamos en aquella meta que nos hemos fijado, esta nos posee por dentro y nos hace imposible el encontrar. Quien dice buscar significa un fin, pero encontrar es ser libre, estar abierto a todo, no tener fin determinado alguno. Tú, venerable, sin duda, buscas en verdad, pero la meta que tienes ante tus ojos y tratas de alcanzar, te impide justamente ver lo que muy próximo a ti se halla. Aún no te entiendo, dijo Govinda. ¿Qué quieres decir? Y Siddhartha continuó. Antaño, oh venerable, muchos han pasado desde entonces. Llegaste un día hasta estas orillas. Un hombre dormía y tú te sentaste junto a él para velar su sueño. Oh Govinda, ¿no reconoces a aquel hombre? Atónito y como hechizado, el monje escudriñaba los ojos del botero. ¿Serías tú, Siddhartha? Inquirió con voz temblorosa. Tampoco esta vez te hubiera reconocido. Oh Siddhartha, todo mi corazón te saluda, todo mi ser se regocija al verte. Pero ¿cómo has cambiado, amigo querido? ¿Y eres botero? ¿Cómo? Siddhartha comenzó a reír cordialmente. Sí, botero, sí soy botero. Hay personas, Govinda, que con alta frecuencia se ven obligadas a cambiar de condición, a llevar toda suerte de vestidos. Yo soy de ellos, querido mío. Bienvenido seas, Govinda. Albergate hoy bajo mi techo. Govinda pasó la noche en la cabaña y descansó sobre el lecho de Vasudeva. Innumerables preguntas hizo a su compañero de infancia y éste le contó muchas cosas de su vida. Por la mañana, a punto de retornar a su camino, Govinda le habló con voz no exenta de vacilación. Antes de continuar mi peregrinación, permíteme, Siddhartha, que te pregunte una cosa todavía. ¿Tienes tú una doctrina o una ciencia que guíe tus actos y te ayude a vivir en el bien? Siddhartha respondió. Tú sabes, amigo mío, que antes, cuando era joven y vivíamos con los ascetas, desconfiaba ya de las doctrinas y de los maestros, y que acabé por volverles la espalda. Mi opinión no ha cambiado. Desde entonces tuve maestros. Durante mucho tiempo me instruyó una hermosa cortesana. También un mercader y algunos jugadores de dados fueron mis maestros. Cierto día uno de los discípulos errantes de Buda, en el curso de una de sus peregrinaciones, me cuidó mientras yo dormía en el bosque. También él me enseñó algo, y muy reconocido le estoy por ello. Pero es sobre todo a este río a quien debo casi todo mi saber, y a mi predecesor, el botero Vasudeva, un hombre sumamente simple. No era un pensador este Vasudeva, mas sabía las cosas necesarias al par de Gotama. Era un ser perfecto, un santo. Govinda dijo entonces: Oh Siddhartha, me parece que la chanza sigue gustándote. Que no hayas seguido a maestro alguno, lo creo y lo sé. Pero no has hallado, no diré una doctrina, sino ciertas ideas, ciertos conocimientos que te pertenezcan cabalmente y con arreglo a los cuales orientas tu vida.
Si te fuera posible hablarme de estas cosas, harías mi felicidad. Sí, a veces vinieron a mí pensamientos, conocimientos. Por una hora o un día, los efectos del saber se agitaron en mi alma como la vida en el corazón. Ciertamente se trataba de ideas, mas harto difícil me sería comunicártelas. Escucha, mi buen Govinda, uno de los pensamientos míos. La sabiduría no se transmite. La ciencia que el sabio intenta comunicar suena siempre a locura. ¿Qué quieres reírte de mí?, preguntó Govinda. De ningún modo. Te digo lo que hallé. Puede comunicarse el saber, pero no la sabiduría. Cabe encontrarla, vivirla, hacer de ella un sendero. Es posible, merced a ella, realizar milagros. Pero en punto a decirla y enseñarla, no, esto no se puede. Cuanto te digo ahora, lo sospechaba ya de joven, y fue lo que me hizo huir de los maestros. Escucha, Govinda, otro pensamiento que acaso tomes tú por broma o locura, pero que en verdad está por encima de todos los pensamientos que tuve jamás. Helo aquí. Lo contrario de cada verdad es tan verdadero como la verdad misma. Te lo explicaré. Una verdad, cuando es unilateral, solo puede expresarse con palabras que la encubran. Y unilateral es todo lo que puede pensarse y traducirse en palabras. Solo es mitad o parte. Carece de totalidad, de unidad. Cuando el sublime Gautama hablaba del mundo en su enseñanza, se veía obligado a dividirlo en samsara y nirvana, en errores y en verdades, en sufrimiento y en liberación, imposible de distinta manera, representa el único camino a seguir por el maestro que enseña. Pero el mundo en sí mismo, lo que existe en nosotros y afuera, jamás es unilateral. Nunca un ser humano o una acción es plenamente samsara o nirvana, así como tampoco un hombre nunca es cabalmente un santo o un pecador. Harto fácilmente nos equivocamos, pues por naturaleza propendemos a creer que el tiempo es una cosa real. Oh Govinda, el tiempo no es una realidad. Muchas y muchas veces lo he sentido. Y si el tiempo no existe, el instante que parece mediar entre el mundo y la eternidad, entre el sufrimiento y la felicidad, entre el bien y el mal, no es más que una ilusión. ¿Cómo?, preguntó Govinda con voz honda de ansiedad. Presta atención, mi buen amigo, escúchame bien. Yo soy un pecador, tú también lo eres, y ambos seguiremos siéndolo. Pero vendrá un día en que seremos Brahma, en el que alcanzaremos el nirvana, en que seremos Buda. Mas ten cuidado, un día es una ilusión, una manera de hablar. El pecador no se encamina hacia el estado de Buda, no evoluciona. Pero nuestro espíritu es incapaz de presentarse las cosas de otro modo. No, el Buda del futuro existe en el presente. Está en el pecador y en este debes venerar ya, y en ti al Buda en devenir, al Buda todavía oculto. El mundo, Govinda, no es una cosa imperfecta o en vías de lento perfeccionamiento. No, es perfecto en cualquier momento. El pecado entraña su perdón. Dentro del niño alienta el anciano. Cada recién nacido lleva en sí la muerte, cada mortal la vida eterna. A ningún ser humano le es dado penetrar hasta qué punto su prójimo ha triunfado en la ruta que sigue. Buda espera en el ladrón y en el jugador de dados, y en Brahma espera el ladrón.
Por la meditación profunda puede el hombre evadirse del tiempo, considerar como simultáneo todo lo que ha sido, lo que es y lo que será en el futuro. Y como todo es perfecto, todo es Brahma. Y por ello digo lo que es. Y por ello digo lo que es. Está bien, y todo me es igual. La muerte o la vida, el pecado o la santidad, la prudencia o la locura. Todo debe ser así, únicamente me cabe aceptarlo, quererlo, comprenderlo con amor. Hube de pecar de lujuria, de concupiscencia y de vanidad. Solo después de vivir en la más vergonzosa de las desesperaciones pude frenar mis afanes y mis pasiones. Tremendo dolor me costó amar el mundo verdadero. No confundirlo con aquel mundo imaginario deseado por mí, con el género de perfección que en mi espíritu se representaba. Aprendí a amarlo tal cual es y a amarlo y a ser parte de él. Estos, oh Govinda, son algunos de mis pensamientos. Siddhartha se inclinó, recogió una piedra, sopesándola con la mano, dijo. Con el tiempo, esta piedra será tierra, y de esta tierra nacerá una planta, un animal o un ser humano. Y bien, antaño simplemente hubiera hablado así. Esta piedra es solo una piedra, una cosa sin valor, pertenece al mundo de Maya, pero como en la rueda de las transmutaciones puede llegar a convertirse en un ser humano, en un espíritu, he de reconocer su valor. Posiblemente en otros tiempos hubiera pensado de este modo, pero hoy diré, esta piedra es una piedra, también Dios, y es también Buda. No porque un día pueda trocarse en esto o aquello, la venero y la amo, sino porque todo lo es ya, desde hace mucho tiempo, desde siempre, y la amo precisamente porque es piedra, y porque como piedra se presenta hoy ante mí. Sus hendiduras y sus agujeros, su color amarillo y gris, su dureza, el sonido que deja escapar cuando la golpeo, la sequedad o la humedad en su superficie, todas estas cosas poseen valor y sentido a mis ojos. Piedras hay que son al tacto como aceite o jabón, otras como hojas, otras como arena, y cada uno tiene su peculiaridad, y dice el Om a su manera. Cada una es Brahma, siendo a la par una piedra, y justamente por ello me gustan y me parecen maravillosas y dignas de ser adoradas. Mas ya he hablado bastante. Mal sirven las palabras el sentido misterioso de las cosas. Siempre deforman más o menos lo que se dice, y a menudo se desliza en el discurso un dejo de falsedad o de locura. Pero asimismo esto lo encuentro muy bien y de ningún modo me disgusta. De buena gana consiento en que la sabiduría de un hombre tenga cierto aire de locura a los ojos de algunos de sus prójimos. Govinda escuchaba callado. ¿Por qué?, preguntó, con voz vacilante, unos momentos después. ¿Por qué me has hablado así de la piedra? Por cierto que fue sin intención. ¿Y acaso porque me siento unido a ellas, a este río, a estas cosas que vemos, y que todas tienen algo que enseñarnos? Sí, Govinda, soy capaz de amar una piedra, un árbol hasta un pedazo de corteza. Son cosas y por tanto cabe amarlas. Pero algo hay que me siento incapaz de amar: las palabras. He aquí por qué no hago caso de las doctrinas. Carecen de dureza, de blancura, de color, de perfume, de gusto. Solo una cosa tienen: palabras. Tal vez por ello tú nunca alcances la paz, oh Govinda. Tú te pierdes en el laberinto de las frases, pues sabe, amigo mío,
que solo son palabras todo aquello que llamamos liberación, virtud, samsara y nirvana. No existe el nirvana únicamente, únicamente existe la palabra nirvana. Govinda respondió: amigo mío, nirvana no es solamente una palabra, es también un pensamiento. Siddhartha replicó: un pensamiento sí, Pomengo, pero te confieso, querido mío, que entre el pensamiento y la palabra no encuentro gran diferencia. A decir verdad, no presto más atención a uno que al otro. Mayor importancia tienen para mí las cosas. Por ejemplo, aquí a orillas de este río vivió un hombre, mi predecesor y mi maestro. Era un hombre santo que durante largos años solo creyó en este río y en nada más. El río le hablaba y fue su maestro. Lo instruyó y lo educó. El río era su Dios. Durante mucho tiempo ignoró que también son divinos los vientos, las nubes, el pájaro, el insecto, y que su saber iguala al de este río venerable, que pueden instruirnos a la par de él. Y cuando este santo, que jamás tuvo un maestro o un libro, partió hacia la selva, lo sabía todo. Sabía más que tú y yo únicamente por la fe en su río. Govinda le dijo: pero hay realidad, hay ser en todo esto que tú llamas las cosas. No serían meramente una engañosa imagen de la maya, simples apariencias y sombras. Tu piedra, tu árbol, tu río son en verdad realidades. Tampoco esto me preocupa, respondió Siddhartha. Poco importa que estas cosas sean una apariencia, pues entonces yo mismo soy una apariencia. Y así yo soy como ellas, y ellas como yo. Somos iguales, por tanto, las amo y las venero. Reside aquí una enseñanza de la que acaso reirás, oh Govinda, y es que el amor debe dominarlo todo. Analizar el mundo, explicarlo, despreciarlo, tal vez sea la labor de los grandes pensadores. Mas para mí, solo vale ser capaz de amarlo sin desprecio. El no odiarlo a él y a mí al mismo tiempo. El unir en mi amor, en mi admiración y en mi respeto a todos los seres de la tierra sin excluirme. Comprendo, dijo Govinda, pero esto es justamente lo que el sublime llamaba un señuelo. Él proclamaba la tolerancia, la piedad, la paciencia, la benevolencia, mas no el amor. Y nos prohibía atar nuestros corazones a todo lo terreno. Lo sé, respondió Siddhartha con una sonrisa que brilló como el oro. Lo sé, Govinda. Llenos aquí ahora en plena maleza de las opiniones, en la disputa sobre palabras. No podría negarlo. Cuanto digo del amor está en contradicción, pero contradicción aparente con las palabras de Gotama. Y por ello desconfío tanto en las palabras, pues sé que dicho antagonismo es pura ilusión. En mi alma sé que nada me separa de Gotama, como decir que él no haya conocido el amor. Él que sabía de la debilidad y de la flaqueza de la naturaleza humana y que empero llevó su amor a la humanidad al punto de consagrarse a ella durante toda su larga y penosa existencia para ayudarla e instruirla. Aún él, tu maestro, y el más grande entre todos los maestros, la cosa a mis ojos vale más que las palabras. Su manera de vivir y de obrar tiene más peso que sus discursos. Un solo ademán suyo tiene mayor trascendencia que sus opiniones. No es en los discursos ni en el pensamiento que reside su grandeza, sino en sus actos, en su vida. Durante largo rato los hombres callaron. Luego, inclinándose ante su amigo para despedirse de él, Govinda habló.
Gracias, Siddhartha, por haberme iniciado en alguno de tus pensamientos. La mayoría son algo extraños y arduo me resulta entenderlos en su conjunto. Sea como fuere, te agradezco y deseo que tus días sean felices. Pero en el corazón se decía, hombre raro este Siddhartha, singulares las ideas suyas. Su doctrina me parece una locura, harto distinta del sublime, más pura, más clara, más comprensible. Nada hay en ella de extraño, desmesurado o ridículo. Pero cuán difiere de sus pensamientos, me parece toda la persona. Pero cuán diferente de sus pensamientos me parece toda la persona de Siddhartha. Manos, pies, ojos, frente, sonrisa, saludo, respirar y caminar, tales jamás los vi en hombre alguno, desde el que el sublime entró en el nirvana. Jamás pude decir de un hombre como este, he aquí un santo. Y Siddhartha es único, nunca vi un ser similar a él. Tal vez su doctrina parezca excéntrica y sus palabras algo disparatadas, pero su mirada y sus manos, su piel y sus cabellos, todo en él respira aquella pureza, aquella serenidad dulce y santa que jamás me fue dado ver desde la muerte de nuestro excelso maestro. Hablaba así Govinda a su alma, mientras en su corazón se movían los pensamientos más contradictorios. Una vez más volvió a inclinarse profundamente, impelido por el amor ante el inmóvil Siddhartha que permanecía sentado. Siddhartha le dijo, ambos somos ancianos ya. Poco probable es que nos volvamos a ver bajo forma humana. Compruebo, amigo mío muy querido, que tú has encontrado la paz y confieso que yo no la he alcanzado. Dime, oh venerable, todavía una palabra, algo que pueda llevar conmigo, algo que pueda comprender. Dame fuerzas para el camino que aún debo andar. Oh Siddhartha, harto duro y sombrío es a menudo mi camino. Siddhartha callaba mirándolo con una sonrisa imperturbable. Govinda, el corazón transido de ansiedad y de pena, clavaba en él sus ojos donde brillaba la angustia del sufrir, de la sempiterna y vana rebusca. Comprendió Siddhartha y la sonrisa se acentuó en su rostro. Inclínate hacia mí, le susurró al oído. Inclínate aún más. Así, más cerca todavía, más cerca. Bésame la frente, Govinda. Asombrado Govinda, más atraído por el amor y una suerte de presentimiento, obedeció al mandato. Se inclinó hacia el anciano y tocó su frente con los labios. Una cosa singular ocurrió entonces en su alma. Mientras sus ideas continuaban enredadas en las extrañas palabras de Siddhartha, y su espíritu se hacía violencia para abstraerse del tiempo, para representarse el nirvana y el samsara como uno, mientras que el inmenso amor y la veneración que experimentaba por su amigo unaba aún con esa especie de desdén que le inspiraban sus palabras. Siddhartha desapareció a sus miradas. En lugar de su rostro, vio otro, una multitud, centenares, miles. Fluían como las ondas de un río, se desvanecían, reaparecían al mismo tiempo. Se modificaban, se renovaban sin cesar, y todos seguían siendo Siddhartha. Vio el rostro de un pez, de una carpa, cuya boca abierta y ojos mortecinos decían el dolor infinito de la agonía. Vio el rostro colorado y lleno de arrugas de un recién nacido a punto de llorar. El de un asesino cuyo cuchillo se hundía en las carnes de un hombre. Vio en el mismo instante cómo ese asesino encadenado se arrodillaba ante el caldazo y el verdugo le cortaba la cabeza de un solo golpe de hacha. Vio cuerpos de hombres y mujeres desnudos en las posiciones y las luchas del amor más desenfrenado. Vio cadáveres que yacían rígidos, fríos, vacíos,
vio cabezas de animales, de cocodrilos, de elefantes, de toros, de pájaros, vio dioses. Krishna, Agni, vio todas estas figuras y todos estos cuerpos unidos los unos a los otros de mil maneras, y cómo cada uno de ellos corría en ayuda del otro, amándolo, odiándolo, destruyéndolo, procreando de nuevo, y en cada uno de ellos vivía la voluntad de morir. La confesión apasionadamente dolorosa de su fragilidad, empero ninguno moría, sino que se transformaba, renaciendo siempre bajo nueva apariencia, y sin embargo entre la primera y la segunda forma no hubiese entrado más el mínimo espacio de tiempo. Todas las formas, y todas estas formas, todos estos rostros pasaban, procreaban, flotaban, se confundían, y por encima de ellos flotaba algo tenue e irreal, semejante a una hoja de cristal o de hielo, una especie de piel transparente, de máscara líquida, y de esta máscara sonreía. Esta máscara era el semblante risueño de Siddhartha, que él, Govinda, acababa de tocar con sus labios. Y así Govinda penetró en la sonrisa de la máscara, en la sonrisa de la unidad de la corriente del suceder, de la simultaneidad de los millares de nacimientos y de muertes. Y la sonrisa de Siddhartha era idéntica a aquella sonrisa delicada, inviolable en su serenidad, tal vez algo bonachona y burlona. Era la sonrisa de las 1000 pequeñas arrugas que tantas veces él mismo había contemplado con unción en Gautama. Así sonreían, bien lo sabía Govinda, los seres perfectos. Fuera del tiempo, no sabiendo si su visión duró un segundo o un siglo, si había en el mundo un Siddhartha y un Govinda, si el yo y el tú existían. Con el corazón como traspasado por una flecha divina y el alma ceñida por un encanto indecible, Govinda se quedó todavía un instante inclinado sobre el rostro impasible de Siddhartha, teatro de todas las transformaciones, de todo devenir, de todo el ser. En nada había cambiado ese rostro una vez cerradas las innumerables pequeñas arrugas. Sonreía sereno e inmutable, con aquel dejo de bondad simple e ironía, con aquella paz que le hacía idéntico al del ser perfecto. Y así termina nuestro libro Siddhartha. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por estar ahí. Si te parece, me dejas un comentario para saber que no estoy sola. Te mando un abracito y nos vemos en el próximo libro.